igual ya pasamos. Bueno, entonces largamos. Yo voy a dedicar estas próximas clases, calculo que serán 2 o 3, a ver la parte del curso que tiene que ver con los fundamentos del proceso de transporte que ocurren en electrolitos líquidos, en sólidos, perdón, y en membranas conductoras que se utilizan en los distintos dispositivos que estamos viendo en el curso. Voy a cerrar acá porque hay mucho ruido. Tanto las baterías como las celdas de combustible, como los electrolizadores, también los supercapacitores, contienen electrolitos cuya finalidad, básicamente, excepto en el caso de supercapacitores, que vamos a ver, tiene la finalidad de transportar la carga, ¿no? En todos estos sistemas, ya sea en forma espontánea o en forma inducida, como en el caso de los electrolizadores, se transportan cargas que obviamente no son electrones a través del dispositivo, sino que son iones o vacancias, y eso es lo que permite que el dispositivo funcione, drene corriente. Así que es importante tener una idea general del proceso de transporte que ocurre en estos sistemas. Y eso es lo que vamos a ver en esta semana. Básicamente lo que vamos a ver es la conductividad eléctrica y la difusión en electrolitos, entendiendo por electrolitos, perdón, sales, ¿no? Disueltas, sales que se ionizan, disueltas en un solvente, que puede ser agua o puede ser, como es el caso de las baterías, fundamentalmente las baterías de litio, un solvente orgánico. Vamos a ver cómo se puede estimar o calcular la dependencia de esa conductividad con la concentración. Vamos a ver cuáles son los factores que limitan o que determinan la conductividad de un determinado ion en un solvente, a través de estudiar modelos de fricción viscosa, de fricción eléctrica. Vamos a ver una regla llamada de Walden, que es una regla muy útil para estimar conductividades cuando uno no tiene demasiados datos experimentales, tiene que apelar a otros recursos. Vamos a ver qué pasa cuando las sales, los electrolitos, están fuertemente asociados, que es lo que pasa fundamentalmente cuando uno tiene solventes de muy baja constante dieléctrica, en donde el apantallamiento es muy bajo y los iones los iones de carga opuesta tienden a asociarse y formar pares iónicos o clúster iónico de mayor tamaño. Vamos a ver también algunas nociones de conductividad en sólidos, dado que algunos de los sistemas que vamos a estudiar, por ejemplo, las celdas de combustible de óxido sólido de alta temperatura, la conductividad ahí no es de un electrolito líquido, sino es de un sólido que conduce carga por vacancias. Vamos a ver también una cosa que es bastante importante y que no hay demasiada información en la literatura, que es qué pasa con la conductividad de electrolitos cuando están inmersos en un medio mesoporoso. Vamos a ver también la conductividad y la difusión en membranas, porque las membranas son parte importante tanto en electrolizadores, por ejemplo, como en celdas de combustible de baja temperatura. Hay un tipo de, vamos a ver cuando veamos el capítulo de celdas de combustible, hay un tipo de celdas de combustible que se llama PEM, por Proton Exchange Membrane, que son sistemas en donde la conducción a través de la celda es por conducción de protones a través de una membrana polielectrolítica. Y a lo largo del tema vamos a ir viendo también algunos métodos experimentales que se utilizan para poder medir estas cantidades, ¿no? Conductividad eléctrica,
distribución en los distintos sistemas, de una forma muy breve. Así que ese es básicamente el menú para estas próximas clases. Entonces, las primeras transparencias van a ser sobre los fundamentos y después vamos a ir viendo algunos casos particulares de fenómenos de transporte. ¿A qué se llama procesos de transporte? Bueno, son los procesos fundamentalmente irreversibles, o sea, todo proceso de transporte ocurre fuera del equilibrio, ¿okay? Donde hay una fuerza impulsora o gradiente de alguna propiedad, por ejemplo puede ser un gradiente de concentración, como en el caso de la difusión, que lo que genera esa fuerza impulsora, gradiente de concentración, más estrictamente después vamos a ver que hay que hablar de gradiente de potencial químico en lugar de gradiente de concentración, pero potencial químico y concentración están ligados, porque hicieron un curso de termodinámica, físico-química, eso ya lo saben, por ahí hay alguien que no lo tiene muy presente, pero el transporte de masa, en consecuencia, se debe fundamentalmente a un gradiente de concentración. Y existen una serie de leyes fenomenológicas que vinculan los flujos de la cantidad que se está transportando, en este caso de masa, con la correspondiente fuerza impulsora, que siempre es un gradiente de alguna cantidad. Por ejemplo, en el caso del transporte de masa, el flujo de masa, el flujo lo vamos a designar con la letra J, y es un vector, porque evidentemente es una cantidad que tiene una dirección, ¿no? La materia en un proceso difusivo fluye en alguna dirección. Fluye, por ejemplo, a lo largo de una tubería, a través de una membrana, o lo que sea. Y la relación fenomenológica que vincula el flujo de masa con el gradiente de concentración es la ley de Fick, en donde el coeficiente de transporte, en este caso, es el coeficiente de difusión. O sea, las leyes fenomenológicas de transporte siempre tienen esta forma: un flujo que es igual a un coeficiente de transporte multiplicado por el gradiente de alguna cantidad. Por ejemplo, si vamos al transporte de carga eléctrica, el flujo ahora no es un flujo de materia, sino un flujo de carga. El gradiente que genera ese flujo de carga es el gradiente de potencial eléctrico, que llamamos phi. Y el coeficiente fenomenológico que relaciona el flujo de carga con el gradiente de potencial eléctrico es lo que se llama la conductividad específica del material. Y esta ley, esta expresión, es la conocida ley de Ohm, escrita de una manera no familiar, porque ustedes conocen la ley de Ohm como I igual a V sobre R, pero vamos a ver después que es exactamente equivalente. Todo flujo, como vamos a ver después, es flujo de una cierta cantidad, es la cantidad que fluye a través de un área unitaria y por unidad de tiempo. O sea, un flujo es el número de cosas que fluyen, carga, masa, calor, etc., por unidad de área y por unidad de tiempo. Entonces, en el caso del flujo de carga, el flujo de carga en realidad es igual a una cantidad que se utiliza mucho en la electroquímica y que se llama la densidad de corriente. La corriente es carga por unidad de tiempo. Si yo la divido por el área, lo transformo en una densidad de corriente. O sea, se designa con I minúscula. La corriente total se designa con I mayúscula, dividido por el área, se transforma en densidad de corriente. O sea, que en el caso de transporte de carga, hablar de flujo de carga o hablar de densidad de corriente es exactamente lo mismo. ¿Okay? También tenemos, y eso es por ahí un poquito más raro para ustedes, transporte de cantidad de movimiento. En ese caso, acá observo que hay una cosa que está mal, que voy a aprovechar para corregirla ahora. El gradiente es un gradiente de velocidad, no de concentración, cuando estamos hablando de difusión. Gradiente de velocidad de un fluido. O sea, el transporte de cantidad de movimiento es debido a un gradiente de velocidad. O sea, cuando uno, por ejemplo, tiene un líquido que fluye sobre dos láminas, una que se desplaza respecto de otra,
se establece un gradiente de velocidad en la dirección transversal. Ahora sí voy a escribir en el pizarrón. Va a ser perfecto. Bien. A ver, tengo... ¿Tenés una pipa? Supongamos que yo tengo un líquido entre dos placas, ¿no es cierto? Acá hay un líquido. Y yo a esta placa la muevo, hago una fuerza de manera tal de que esta placa de arriba se desplace a una cierta velocidad. Eso le comunica una transferencia de momento al líquido. Se establece entonces un gradiente de concentración, un gradiente de concentración, un gradiente de velocidades, de manera tal de que el líquido que está en contacto con la placa estacionaria no tiene velocidad, pero adquiere velocidad y adquiere el líquido, las moléculas de líquido que están en contacto con la placa que se mueve a una velocidad v, tienen la velocidad v. Entonces acá se estableció un gradiente de velocidades. Quiere decir que las moléculas que se mueven en cada uno de estos planos tienen distintas velocidades y transmiten cantidad de movimiento. Las moléculas que se mueven con mayor velocidad le imprimen, transfieren cantidad de movimiento a las que se mueven con menor velocidad. Y eso es lo que rige el fenómeno viscoso. Es decir, es la ley que relaciona, en este caso no es el flujo, sino que es lo que se llama la fuerza de corte, P, que es la fuerza que uno tiene que hacer para mover el fluido con una cierta velocidad por unidad de área, es proporcional a el gradiente de velocidad y en este caso el coeficiente de transporte es lo que se llama la viscosidad del fluido. Puede ser un gas, puede ser un líquido. Y finalmente tenemos el caso del transporte de calor. En este caso el flujo es el flujo de calor, o sea, el flujo de energía. La fuerza impulsora de la transferencia de calor es un gradiente de temperatura. No hay flujo de calor si no hay gradiente de temperatura. Y el coeficiente de transporte, en este caso, se llama la conductividad térmica. Entonces tenemos estas cuatro relaciones, ley de Fick, ley de Ohm, ley de Poiseuille y ley de Fourier, que relacionan los correspondientes flujos de masa, carga, cantidad de movimiento y calor con los correspondientes gradientes. Y cada uno de los coeficientes es una propiedad intrínseca del material que está en donde se está produciendo ese transporte. Esto es totalmente empírico, son leyes fenomenológicas, ¿no es cierto? Y voy a volver al modo PowerPoint. Lo que ahora vamos a hacer, para poder sacar más información de los procesos de transporte, es relacionar el flujo, que es una cantidad macroscópica, el flujo uno lo mide macroscópicamente, o sea, el flujo involucra el movimiento o el pasaje a través de una determinada área de una cantidad de masa o de carga o de calor, pero lo que produce ese flujo son las moléculas individuales. Entonces, tiene que haber alguna relación entre ese flujo y la velocidad con que se mueven las moléculas que componen ese sistema. Entonces, esto que está acá es la definición que les había comentado antes, que es el flujo, ¿no? El flujo de materia en particular es la cantidad de moles de la sustancia K que atraviesa un área diferencial A en un tiempo diferencial T. Entonces, ¿cómo podemos establecer una relación entre el flujo total que atraviesa este área A? Acá, esto que ven acá sería una porción del sistema, ¿no es cierto? Esto puede ser un gas, puede ser un líquido, puede ser una mezcla líquida, lo que sea. Entonces yo tengo un cilindro que tiene un área diferencial A, que es esta que estamos trabajando acá. Entonces, el flujo es, en realidad, si no lo quisiera medir, si no pudiera medir, ver las moléculas que atraviesan ese plano, sería la cantidad de moléculas que atraviesan ese plano por unidad de área y por unidad de tiempo. Muy simple. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular el flujo total de la sustancia K, JK?
sabiendo la velocidad de las moléculas K. Supongamos que todas las moléculas, cosa que sabemos que no es cierto, pero supongamos que todas las moléculas que componen este sistema tengan una velocidad v sub K. O sea, esta es la velocidad de las moléculas individuales. Entonces, en un tiempo, y supongamos, para hacerlo más complicado, que este cilindro, que es referencia, no está estacionario, sino que se mueve con una cierta velocidad. Eso es lo que vamos a llamar velocidad del sistema de referencia, porque yo no estoy midiendo la velocidad de la partícula respecto de un sistema estacionario, sino de un sistema que se mueve. Es el caso más general. En muchas situaciones se da eso, de que en realidad el flujo no está medido respecto de un sistema fijo, en un determinado sistema de coordenadas, sino que se mueve como un todo. Y esa velocidad es lo que llamamos la velocidad del sistema de referencia. Entonces, la velocidad relativa de la molécula K respecto del sistema de referencia, o sea, respecto de este plano imaginario, de área diferencial A, en realidad no es v, sino que es v menos w. ¿Okay? Entonces, en un tiempo diferencial t, todas las moléculas que están en este cilindro, que tiene área diferencial A y longitud v menos w diferencial t, esa velocidad multiplicada por el tiempo es una distancia, todas las moléculas que estén en este cilindro son las que van a atravesar el plano. Las que estén más lejos de este plano no alcanzan a atravesar el plano diferencial A, este plano punteado, en un tiempo diferencial. Lo harán más tarde, pero no en un tiempo diferencial. Entonces, la cantidad de moléculas que hay en ese volumen, en este cilindro, de área diferencial A y longitud B menos W diferencial T, es ese volumen multiplicado por la concentración, o sea, la cantidad de moléculas que pone el volumen, muy simple. Por lo tanto, el flujo, ¿cómo lo calculo? Si esta es la cantidad de moléculas que atraviesan en un tiempo diferencial T, un área diferencial A, para calcular el flujo lo que tengo que hacer es dividir por diferencial A y por diferencial T. Y eso me da, entonces, que el flujo es igual a la concentración de moléculas por la velocidad relativa. O sea, una relación muy simple entre una cantidad macroscópica, que es J, y una cantidad molecular, que es la velocidad de las moléculas. Si yo conozco la concentración de las moléculas K y conozco su velocidad, o una velocidad promedio, digamos, puedo estimar el flujo. Y por supuesto, es importante la velocidad de referencia, ¿no? Después cuando veamos cómo se miden algunas de estas propiedades de transporte, vamos a ver que en algunos casos la propiedad de transporte depende del sistema de referencia y en otros casos no. Y eso es muy importante. Y hay distintos sistemas de referencia. Por ejemplo, uno es el baricéntrico, donde la velocidad de referencia es la velocidad del centro de masa del sistema. Otro es la velocidad del solvente. Si el sistema es una mezcla, que es lo más común, en nuestro caso siempre vamos a tener una sal, por ejemplo, disuelta en un solvente. Bueno, el solvente normalmente no está estacionario, sino que se mueve, entonces la velocidad de los iones uno la mide respecto del solvente. O se puede medir también a partir de la velocidad volumétrica media o a partir de la velocidad molar media. O sea, son distintas formas de definir el sistema de referencia. Y por supuesto, como la velocidad del sistema de referencia aparece en la definición de flujo, el flujo depende del sistema de referencia que uno elige. Otra cosa que es importante es, ahora que sabemos cómo podemos calcular el flujo de masa, es ver cómo podemos relacionar el flujo de materia con el flujo de carga cuando las especies que se mueven son iones, son especies cargadas. Entonces, para eso vamos a considerar el caso general de un electrolito, una sal, formada por un anión A y un cation C. ¿Okay? Acá dice acuoso, pero en realidad esto que estoy diciendo vale para cualquier solvente, no necesariamente tiene que ser agua, puede ser una sal disuelta en acetona, dioxana, lo que sea, cualquier solvente. En nu menos y nu más son los números estequiométricos del anión y el cation en esa sal. Por ejemplo, si esto fuera cloruro de calcio, el nu más sería
1 y el el cloruro sería 2, ¿ok? Si fuera cloruro de potasio, nu más y nu menos serían 1. O sea, es la cantidad de aniones y cationes que constituyen la sal. Entonces, cuando esta sal se disocia en un solvente, agua, lo que sea, forma nu menos aniones de carga Z menos y nu más cationes de carga Z más. Supongamos que la concentración del electrolito, la concentración de la sal que yo disolví, es C. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo calcular la concentración de los iones? CI. Bueno, va a ser el grado de disociación, alfa, que ya saben que es el grado de disociación, es la fracción de sal que está disociada, por el coeficiente estequiométrico de ese ion en la sal multiplicado por la concentración estequiométrica de la sal. Por ejemplo, supongamos que el electrolito sea cloruro de potasio y esté totalmente disociado, o sea, alfa sea 1. En ese caso, la concentración de potasio y de cloruro va a ser directamente igual a la concentración de la sal. Pero si el electrolito no está totalmente disociado, o sea, si alfa es menor que 1, la concentración iónica va a ser menor, va a ser proporcional al coeficiente del grado de disociación. Ahora, en todo sistema electrolítico, o sea, cuando yo disuelvo una sal en un medio, en un solvente, se tiene que cumplir con la condición de electroneutralidad, o sea, la cantidad de cargas negativas y positivas que hay tiene que ser cero, tienen que compensarse. Entonces, eso se puede escribir de dos maneras, como diciendo que el producto de la carga del catión por la concentración de catión más la carga de anión por concentración de anión es igual a 0, o lo que es lo mismo, diciendo de que el producto de Z más, nu más Z menos, nu menos es igual a 0. Esto es una condición que tienen que cumplir todos los sistemas electrolíticos. Ahora también podemos tener, de hecho lo hemos puesto acá, podemos tener asociación iónica, o sea, puede ser que el electrolito no está totalmente disociado, sino que, por ejemplo, forme pares iónicos, o sea, que el anión con carga Z menos se combine con un catión de carga Z más para formar un par iónico, cuya carga va a depender de la relación de las cargas de los iones. Si los dos iones tienen la misma carga, por ejemplo, cloruro de potasio, el par iónico AC va a ser neutro. Pero si el par se forma entre un catión como el calcio y un anión como el cloruro, el par iónico va a tener una carga más 1. O si es entre el sulfato y sodio, por ejemplo, va a tener una carga menos 1. Y esta asociación iónica se va a describir mediante una constante de equilibrio, K, que después vamos a ver, hay modelos para poder calcularlo. Ahora, lo importante es esto, ¿no? El título. ¿Cuál es la relación, en el caso de una solución de electrolito, entre el flujo de materia y el flujo de carga? Supongamos que por alguna razón los iones se están moviendo, están fluyendo. Y pueden ser que estén fluyendo hacia el mismo lugar, caso que ocurre, por ejemplo, en la difusión. Si yo tiro sal en un conducto, hay un gradiente de concentración y la sal difunde. En ese caso los iones, cationes y aniones se mueven para el mismo lado. Pero si yo estoy haciendo una electrólisis en una cuba electrolítica y tengo un electrolito, el anión se mueve para un lado y el catión se mueve para otro. O sea que podemos tener distintas situaciones. ¿Qué tal? Podemos tener entonces distintas situaciones donde los iones se pueden mover. Los iones de carga positiva y negativa se pueden mover. ¿Por eso puedo sentar allá? Bueno, como quieran. Entonces decía que los iones se pueden mover los iones de distinta carga se pueden mover para el mismo lado, se pueden mover en direcciones distintas. Además podemos tener sistemas muy complejos donde hay una mezcla de sales. O sea, tenemos varios aniones, varios cationes. O sea, que podemos tener las situaciones más complejas que uno quiera, pero siempre el flujo de carga va a ser igual al flujo de masa, o sea, la cantidad de iones que se muevan por unidad de área y por unidad de tiempo,
multiplicada por la carga de cada ion. Y eso, en realidad, esto que está acá, esta sumatoria, es la sumatoria sobre los n iones que componen el sistema, o sea, esto es general, puede ser una mezcla, puede ser agua de mar, digamos, que tiene 20 y pico de iones, ¿no? Uno va a poder calcular el flujo de carga si uno conoce el flujo iónico. Ahora tengan en cuenta que estos flujos son vectores que pueden tener distintos signos. O sea, J tiene un signo y también la carga del ion tiene un signo. Entonces puede ser que los iones se muevan, pero que el flujo de carga sea cero, porque si se mueven en el sentido contrario, no hay flujo de carga neta en el sistema. ¿Okay? Pero si se mueven para el mismo lado, o si se mueven en sentidos contrarios, pero con distintos flujos, con distintas velocidades, también hay un flujo de carga cero. Así que esta es la relación, esta es una relación muy importante porque me dice que yo puedo calcular en un sistema electrolítico el flujo de carga si conozco el flujo de masa, o sea, la cantidad de iones que atraviesan el sistema por unidad de área y por unidad de tiempo. Por supuesto, F es la constante de Faraday, o sea, la carga de un mol, para transformar esto en flujos molares, ¿no? Y lo que establece la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico lo habíamos visto en la transparencia anterior, ¿no? Era la ley de Ohm, donde decía que la densidad de corriente, que es el flujo de carga, es igual a menos... una cosa que no dije y que aprovecho para decir ahora, es que fíjense que todas estas ecuaciones tienen un signo menos adelante. ¿Okay? Y eso es porque en realidad el flujo siempre se da en la dirección negativa del gradiente. O sea, el flujo de masa se da de donde uno, en el sentido de en que la concentración disminuye, ¿no es cierto? O sea, en el sentido negativo del gradiente. O sea, que el flujo es positivo cuando el gradiente es negativo. Entonces, para que estos coeficientes de transporte, D, kappa, eta y lambda sean positivos, hay que agregar un signo menos. Eso simplemente es para que la cantidad de estos coeficientes tengan naturalmente un signo positivo. Entonces, si vemos la ley de Ohm me dice que la densidad de corriente es igual a menos la conductividad del sistema multiplicado por menos el gradiente del potencial. Pero menos el gradiente del potencial en electrostática es el campo eléctrico. Entonces, la otra forma de escribir la ley de Ohm, o más simple, es escribirla como densidad de carga igual a conductividad del material multiplicado por el campo eléctrico, que ya de por sí es un gradiente, es el gradiente de potencial. Así que esta es la forma más usada, para nosotros va a ser la forma más usada de la ley de Ohm, kappa por E. Entonces ahora vamos a ver cómo esto nos permite definir algunas propiedades importantes de los electrolitos. La conductividad específica, esta conductividad específica que aparece en la ley de Ohm, es una propiedad del sistema, es una propiedad del sistema que conduce carga, y tiene unidades, si ustedes, la corriente se mide en amperes, ¿no es cierto? Pero el gradiente de potencial se mide en volt por centímetro. El gradiente de potencial es E es igual a menos gradiente de potencial, o lo que es lo mismo, si el potencial, si el gradiente es en una sola dirección, es igual a menos la derivada del potencial dividido la dirección del gradiente. ¿Okay? Entonces, el campo eléctrico tiene unidades de potencial, voltios, por unidad de distancia, o sea, voltios por centímetro, voltios por metro. Entonces, las unidades de kappa son las unidades de conductividad eléctrica, son las unidades de densidad de corriente sobre las unidades de campo eléctrico. Y como la densidad de corriente se mide en amperes por centímetro cuadrado, queda finalmente
que las unidades de kappa son on a la menos 1 por centímetro a la menos 1, pero el on a la menos 1 ya no existe más, se denomina Siemens, ¿ok? O sea, el Siemens, representado acá por la letra S, no es otra cosa que la inversa del ohm. Para no trabajar con on a menos 1, se inventó el Siemens, que es una unidad, es en realidad la unidad de conductividad, ¿no? En soluciones de electrolito, entonces la carga es transportada por los iones, que por ejemplo, si se debe a la presencia de un campo eléctrico, los iones se mueven en sentido contrario. Los iones positivos se mueven hacia la placa negativa del campo y genera el campo, y los iones negativos se mueven hacia la placa positiva. Lo que vamos a definir, nosotros vimos recién que el flujo de iones se debe a su velocidad, VI. Vamos a definir para esos iones una propiedad que es la movilidad eléctrica, que es el cociente entre la velocidad relativa del ion respecto al sistema de referencia que se mueve, o sea, VI menos W, dividido el campo eléctrico. ¿Por qué hacemos esto? Por una razón obvia. La fuerza que impulsa el ion en un campo eléctrico es constante y eso genera un aumento en la velocidad con el campo eléctrico. O sea, la velocidad del ion va a ser proporcional al campo eléctrico aplicado. Eso es obvio. Entonces, para tener una propiedad que sea intrínseca del ion y no del campo externo que yo aplico, lo que hago es dividir esa velocidad por el campo eléctrico aplicado. Y eso sí es una propiedad que es intrínseca del ion. No es la velocidad depende de E, pero el producto B sobre E, o B relativo sobre E, es una propiedad intrínseca del ion, y a eso lo vamos a llamar la movilidad eléctrica del ion. En general, la velocidad de los iones se refieren en electroquímica al sistema de referencia que llamamos Hittor y que es considerar como sistema de referencia al solvente. Si el solvente es estacionario, bueno, es lo mismo que medirlo respecto de las coordenadas del laboratorio. El solvente, lo vamos a ver más adelante, puede en algunas circunstancias tener una velocidad no nula. Pero el sistema Hittor se refiere a la velocidad respecto del solvente, que acá lo denominamos, en esta ecuación está llamado velocidad 1. Velocidad 1 es la velocidad del solvente. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente total que circula por un sistema cuando uno aplica un campo E? Va a ser la densidad de corriente dividida a los cationes, y sub más la densidad de corriente dividida a los aniones, y sub menos. Y sub más está dado por ya lo hemos visto acá, ¿no? En la relación esta, acá, y sub más, o J más, es la carga de los iones positivos multiplicado por la constante de Faraday, multiplicado por el flujo másico de los iones positivos. O sea, C más por B más menos B1. O sea que esto que está acá es la expresión para el flujo de cationes. ¿Okay? Si le sumo el flujo de aniones, eso me va a dar la corriente total. No, tengo un problema con el tema de los signos. Sí. Acá le puse a propósito, le puse módulo a las cargas. La carga Z- es negativa. Pero ¿por qué le pongo módulo? Porque acá está multiplicado por la velocidad, que es vectorial y que tiene B- tiene signo contrario a B+. Si yo pusiera módulo de B, tendría que poner Z-, o sea, con el signo que corresponde. O sea, no lo puedo cambiar dos veces el signo. Pero queda claro, si yo por ejemplo considero que las velocidades de los cationes son positivas, queda claro que las velocidades de los aniones son negativas. Entonces, este segundo término, es negativo. O sea que la corriente total es la suma de una corriente de cationes que es positiva más una corriente que es negativa, o sea, menos una corriente negativa. ¿Está claro? Acá porque estamos considerando el caso en donde los iones se mueven por la acción de un campo eléctrico, entonces se mueven en direcciones contrarias. Vamos a ver casos en donde se mueven en la misma dirección. En ese caso tendré que ponerle módulo a B. O mejor dicho, decir que B es positivo. B menos y B más son todos positivos.
Entonces, como dice acá, I más y menos son las componentes catiónicas y aniónicas que tienen direcciones opuestas y se suman, por supuesto, con su correspondiente signo. Entonces, si uno acá, fíjense que acá aparecen las velocidades menos la velocidad de referencia, ¿no? Pero eso es igual a la movilidad por el campo eléctrico, por la definición de movilidad. Entonces, si yo reemplazo en esta expresión de la densidad total de corriente las velocidades por las movilidades, me queda la movilidad del catión, la movilidad del anión, multiplicado todo por E. Y si uno compara esto con la ley de Ohm, que habíamos visto recién, que la densidad de corriente es la conductividad específica multiplicado por el campo eléctrico, es claro que todo este término que está acá multiplicando a E es la conductividad específica del material, del electrolito en este caso. O sea, kappa es igual a esto que está acá. O sea, la conductividad de un electrolito depende de la concentración de los iones, de su carga por supuesto, y de la movilidad de los iones. Y vamos a definir una cosa más, que es la conductividad molar iónica, o sea, cuánto conduce cada ion, cuánto contribuye cada ion a la densidad de corriente. Esa conductividad molar iónica es simplemente multiplicar a la movilidad iónica, que es una cantidad por ion, por la constante de Faraday, con lo cual lo transforma en una cantidad de carga, una conductividad molar, digamos, ¿no? Por eso se llama conductividad molar iónica. Entonces, si yo uso esta definición de lambda I, lambda iónico, me queda que kappa de un electrolito es el producto de la carga por el coeficiente estequiométrico por la movilidad de cada ion. Esto es importante, porque fíjense que el kappa, en el caso de un conductor metálico, como decía acá al principio, es constante. O sea, en un conductor metálico lo que transporta la carga son electrones. ¿Okay? Cuando yo aplico una diferencia de potencial en un alambre de cobre, lo que transporta la carga son los electrones en la banda de conducción de ese metal. Y eso no, la cantidad de electrones no cambia, es típica del metal. Entonces yo no puedo variar la conductividad de un metal dada una temperatura constante, no la puedo variar si cambio la temperatura o si cambio la composición del metal, pero si el metal es siempre el mismo y la temperatura es la misma, esa conductividad kappa, para el caso de un metal, un sólido metálico, es la misma siempre. Yo no puedo cambiar la cantidad de electrones en la banda de conducción, es intrínseco del metal. En cambio, en un electrolito, yo puedo cambiar la conductividad cambiando la concentración, simplemente. O sea, estoy agregando más iones, o sea, más portadores de carga, y por lo tanto, queda claro acá que esta propiedad, kappa, en una conductividad en un electrolito, depende de algo que yo puedo controlar, que es la concentración, y de algo que yo no puedo controlar, que es la conductividad de cada ion, el lambda o la movilidad de cada ion. Eso es intrínseco del ion. En realidad, cuando uno mide conductividad, ahora vamos a ver cómo se mide dentro de un rato la conductividad de un electrolito, de una sal en un solvente, en realidad lo que uno mide es la total, o sea, mide la conductividad del anión y del catión. Uno no puede separar los dos componentes. Siempre lo que uno mide es la conductividad total que se define directamente pasando este C dividiendo, es el cociente entre la conductividad específica, kappa, dividido C, y que es la suma multiplicada por los coeficientes correspondientes coeficientes estequiométricos de las conductividades iónicas. Por ejemplo, si la sal es cloruro de sodio, en donde nu más y nu menos son 1, la conductividad del cloruro de sodio, molar del cloruro de sodio, es la conductividad del ion sodio más la conductividad del ion cloruro. Si tengo una sal que no es 1, 1, tendré que multiplicar por el correspondiente coeficiente estequiométrico. Y las unidades, como ya vimos cuáles eran las unidades de kappa, ¿no? Era Siemens por centímetro. Si yo lo divido por concentración, que sería moles por centímetro cúbico, me queda que las unidades tanto de las conductividades iónicas como de la conductividad de la sal son Siemens por centímetro cuadrado por mol.
Estas son las unidades que ustedes tienen que acostumbrarse a manejar cuando trabajan con el electrolito. La específica es Siemens por centímetro, la molar Siemens por centímetro cuadrado por molar menos 1. Y estas movilidades iónicas, como vamos a ver ahora más adelante, tienen un problema, que es que estas no son constantes, dependen de la concentración. Si fueran constantes, la conductividad molar, lambda, sería independiente de la concentración, porque fíjense que depende únicamente de las movilidades iónicas. Bueno, estas movilidades iónicas, o conductividades iónicas, no son constantes, son dependientes de la concentración. Una cosa interesante para ver, vamos a analizar con más detalle, es la diferencia entre la conductividad específica y la molar, ¿no? O sea, la diferencia entre este kappa y kappa sobre C. Fíjense que kappa, en principio, debería aumentar. Dije recién que la movilidad de los iones depende de la concentración, pero obviamente nunca pueden cambiar de signo, o sea, las movilidades son siempre por definición positivas. ¿Okay? O sea, la movilidad es una medida de con qué facilidad un ion se mueve bajo la acción de un campo eléctrico, pero siempre positivo. Siempre que haya un campo eléctrico, el ion se va a mover, más o menos que se va a mover. Y está afectado por la concentración, pero si no estuviera afectado por la concentración, esta conductividad sería una constante. ¿Okay? Sin embargo, no lo es. Pero la conductividad molar, obviamente, siempre va a aumentar con la concentración. Uno esperaría que, como acá aparece la concentración de forma explícita, a medida que yo aumente la concentración, kappa aumente con la concentración. Vamos a ver un ejemplo. Estos son datos de nuestro laboratorio. O sea, estamos estudiando un sistema que se utiliza, por ejemplo, en las baterías de litio-aire. Esta es la sal de litio que se utiliza, es un bis-trifluorometansulfonida, que se abrevia litio TFSI, que es este compuesto. O sea, este es el catión y todo lo demás es el anión. La carga negativa está sobre el nitrógeno. Y este es el solvente, 1,2-dimetoxetano. Fíjense lo que pasa cuando uno mide la conductividad específica en función de la concentración. Bueno, como dije recién, a medida que uno aumenta la concentración, desde concentraciones muy bajas, la conductividad aumenta. O sea, uno va agregando iones al medio y como establece esta expresión, la conductividad específica va aumentando. Sin embargo, llega una concentración que está cerca de 1 molar, a partir del cual la concentración empieza a disminuir. O sea, yo sigo agregando iones y la conductividad en lugar de subir disminuye. Perdón. Esto claramente está indicando de que estas movilidades o estas conductividades no son constantes. Y por alguna razón estas movilidades disminuyen al pasar una cierta concentración. Vamos a verlo más adelante, a qué se debe eso, pero ya les adelanto cuál es el factor que está influyendo. Básicamente es la viscosidad del sistema. El sistema, el solvente este, tiene una cierta viscosidad cuando está puro, que es 0,45 milipascal por segundo o centipoa. Pero esa es la viscosidad del solvente. Cuando yo le voy agregando sal al solvente, la viscosidad del sistema va aumentando. Y llega un momento, esa viscosidad, el aumento de viscosidad hace que la movilidad de los iones disminuya. Entonces, acá se alcanza un máximo en la conductividad específica porque hay una compensación entre el efecto de aumentar la concentración, que tiende a aumentar la conductividad, y el aumento de concentración que genera un aumento en la viscosidad que disminuye la movilidad de los iones. Eso genera que en todo electrolito, no solamente en este caso que estoy ejemplificando, sino en casi todos los casos se alcanza un máximo. Lo que pasa es que a veces este máximo, la solubilidad de la sal está
previene el máximo, o sea, se alcanza primero el límite de solubilidad de la sal antes de que se note el efecto. Pero en general, si las sales fueran suficientemente solubles, como la viscosidad siempre aumenta mucho con la concentración, siempre la conductividad específica va a pasar por un máximo. Eso sumado, eso simplemente el efecto de viscosidad. Después vamos a ver que también hay un efecto de disminución de la conductividad que tiene que ver con la formación de esos pares iónicos que yo había mencionado al principio. Si los cationes y los aniones se asocian formando pares, esos pares no contribuyen a la conductividad porque son especies neutras o de menor carga. Entonces eso también genera un efecto de disminuir la conductividad. Eso diría, perdón, Sí. eso diría plancharla también, ¿no? Las formas pares. No plancharla, en realidad disminuirla, porque vos fijate que vos estás, por ejemplo, suponete cloruro de sodio, en un solvente de baja constante dieléctrica, que se forme. Vos estás, cuando vos formas un par, y eso vas a ver que la concentración, es un equilibrio químico, lo podés ver como un equilibrio químico, a medida que va a aumentar la concentración del electrolito, de la sal en este caso, vos estás formando más pares iónicos a expensas de los iones libres. Y eso, o sea que por cada par iónico que formás vos estás sacando 2 iones del sistema. Claro. Entonces no lo estás planchando, lo estás... A mí me parece que si aumentas la contracción siempre va a aumentar las especies iónicas, no la par. Pero está bien, si se empieza a formar más pares. Sí, y además acordate que está sumado a eso el efecto de aumento de la viscosidad, que lo tira para abajo porque afecta la movilidad. Ahora, si ustedes ahora calculan para este sistema el lambda, que recuerden que era el kappa dividido a la concentración, van a ver que la curva es todavía mucho más compleja. Disminuye al principio, después pasa por un mínimo, sube, pasa por un máximo y vuelve a caer. Esto no lo voy a explicar, digamos, si lo explico ahora me adelanto a todo lo que viene después, así que vamos a ver, digamos, todo lo que vamos a ver ahora tiende a poder explicar el porqué de la forma de estas curvas, que son típicas, no de electrolitos totalmente disociados. Generalmente en los electrolitos disociados lo que se observa es una disminución más o menos monótona del lambda con la concentración. Pero en los electrolitos que son muy asociados, y eso pasa en solventes de baja constante dieléctrica, fíjense que este solvente, el dimetoxietano, tiene una constante dieléctrica de 7, o sea, es menos de 10 veces la constante dieléctrica del agua, que es 78. Entonces el apantallamiento en este solvente es mucho menor que en agua, y los iones tienden a asociarse mucho más fuertemente que en agua. O sea, hay electrolitos que en agua, en esta sal, esta imida de litio en agua es totalmente disociada, casi totalmente disociada. En cambio vamos a ver que un solvente como el DME, con una constante dieléctrica de 7, la mayor parte de la sal está formando pares iónicos. Y esto va a ser la explicación de por qué este comportamiento tan complejo, ¿no?, de la conductividad molar. Entonces, lo que sabemos hasta ahora, simplemente empíricamente, ¿no?, mirando estas curvas, es que la conductividad, que la concentración de electrolito, que si la concentración de electrolito tiende a 0, la conductividad específica tiende a 0. Si no hay iones, si C es 0, si las concentraciones iónicas son 0, la conductividad específica tiende a 0. Pero el lambda, fíjense qué pasa acá. Acá tenemos resultado, acá estoy graficando desde casi 10 a la menos 5 molar, o sea, una solución extremadamente diluida. Fíjense que el lambda tiende a aumentar. Incluso si yo siguiera extrapolando esto, verían que esto sube mucho más. Ahora, imagínense qué pasa, como yo había dicho al principio, si las movilidades iónicas no dependieran de la concentración. Estas movilidades o estas conductividades iónicas serían constantes. Y esto sería una constante. O sea, perdón, el lambda sería una constante, porque sería el producto del coeficiente de estequiométrico por constante. O sea que el lambda sería
independiente de C. Y el valor a dilución infinita es lo que llamamos la movilidad iónica de dilución infinita, o lo que es lo mismo, las conductividades iónicas o molares a dilución infinita. ¿Qué tiene en particular la condición de dilución infinita? Que los iones, tanto los de igual carga como los de carga contraria, están muy separados. Dilución infinita, virtualmente los iones están separados a distancia infinita. Por lo tanto, no hay interacción electrostática, no hay interacciones iónicas entre los iones que forman el sistema. O sea, dilución infinita es una condición ideal donde los iones solamente interactúan con el solvente, pero no interactúan entre ellos. Entonces ahí la movilidad pasa a ser una propiedad intrínseca. O sea, el ion se mueve en el solvente, pero no ve a los otros iones. Entonces tiene una movilidad que es propia. Eso es una constante. Eso es lo único que es constante. Ahora, cuando yo empiezo a aumentar la concentración y los iones empiezan a interactuar entre sí, la conectividad vamos a ver que disminuye, la movilidad disminuye. Ya se pueden dar cuenta por qué disminuye, ¿no es cierto? Porque ustedes han visto teorías como de Dwight-Hughes y saben que hay una atmósfera iónica y saben que un ion de una determinada carga en el centro de la atmósfera iónica interactúa con una carga negativa contraria. Si el ion es positivo, interactúa con una atmósfera iónica negativa que de alguna manera disminuye su movilidad. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el modelo de conductividad de Onsager, que se basa justamente en aplicar el concepto de atmósfera iónica en equilibrio a un proceso que está fuera del equilibrio, que es la conductividad iónica. Pero, si estamos a dilución infinita, y obviamente a dilución infinita todos los electrolitos están disociados, ustedes ya lo saben, la dilución de Oswald, por más que haya una asociación, si yo me voy a dilución infinita, la sal se disocia totalmente, o sea, alfa tiende a 1, cuando la concentración tiende a 0. Entonces, en ese caso, es el único caso de dilución infinita donde esto realmente es una constante. Lambda más y lambda menos son constantes y las llamamos conductividades iónicas, en este caso del catión y del anión, a dilución infinita. Por eso le ponemos un cerito arriba. Y las conductividades, la conductividad de la sal a dilución infinita es la suma de la contribución del catión y del anión. ¿Okay? Y eso es lo que se llama la ley de Kohlrausch de movilidades independientes. Y esto es interesante porque vamos a ver que para poder predecir el comportamiento de conductividad de un electrolito, uno tiene que conocer esta propiedad de dilución infinita. Y la ley de Kohlrausch lo que permite es poder estimar conductividades iónicas de sales que uno no ha medido su valor a dilución infinita usando los valores de las conductividades iónicas de las conductividades de los componentes, o sea, de los iones constituyentes de la sal. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay otra propiedad que es importante en el transporte de carga en electrolitos, que es el número de transporte. O sea, la conductividad, ¿no es cierto?, es proporcional a la corriente iónica. Pero hay una propiedad que se define como el número de transporte de un ion, que es la fracción de carga que transporta cada ion cuando la sal está conduciendo. Y la definición es muy simple, ¿no? El número de transporte es justamente la fracción del número de transporte de un ion I en una sal, es el cociente entre la densidad de carga que transporta ese ion sobre la densidad de carga total que se transporta. Es decir, es la contribución del ion al transporte de carga. Que obviamente la corriente debida al ion I es el producto de la carga por la concentración, por la movilidad, dividido la suma. En este caso es la del ion I, en este caso es la suma. Este I puede ser más o menos, ¿de acuerdo? O sea, hay un T más y un T menos. Dividido la corriente total. O lo que es lo mismo, se puede escribir, si uno relaciona esto con lambda, se puede escribir como el número estequiométrico del ion multiplicado por su conductividad iónica, dividido la de la sal, que es la suma. Entonces, claramente, este número de transporte tiene que ver con el cociente entre la movilidad de cada ion y la movilidad total del sistema.
La corriente total que circula por un sistema electrolítico cuando hay aplicado un campo eléctrico, y eso lo van a ver en un problema que está en la guía de problemas que les voy a pasar mañana. En algún momento vamos a parar con la teoría y vamos a hacer algunos problemas para que ayude a que ustedes manejen estas cosas, que hagan cálculos. Les voy a pedir que calculen la corriente total y que se fijen o que muestren que es independiente del sistema de referencia. Pero las corrientes parciales no. O sea, esta suma es independiente del sistema de referencia, pero no lo ven los componentes parciales de las corrientes iónicas. Y por otra parte, si uno ve la definición de número de transporte, es obvio que si uno suma el número de transporte del catión y el número de transporte del anión, la suma tiene que dar 1, ¿no? Es decir, que los números de transporte son cantidades que van entre 0 y 1 y indican qué fracción de la carga lo transporta cada ion. Por ejemplo, si el número de transporte es 0,5 de un catión en una sal, significa que transportan la carga en igual cantidad. La mitad la transporta el anión y la mitad la transporta el catión. Eso rara vez se da. Se da en algunas sales de y también este número de transporte depende de la concentración, obviamente. O sea que cuando uno da un número de transporte de un ion en una sal, tiene que decir a qué concentración. Existen algunos electrolitos donde el número de transporte del catión y del anión son iguales a 0,5, muy próximos a 0,5, pero en general eso no sucede porque las movilidades iónicas, como vamos a ver en un ratito, de los distintos iones son distintas. Esto que nosotros definimos hasta ahora, el número de transporte o la movilidad o la conductividad de la sal, lo hemos definido hasta acá para el caso de un sistema binario, ¿no? Un electrolito binario, o sea, una sal simple disuelta en un solvente. Pero esto se puede extrapolar para cualquier número de iones, n, ¿no? Una mezcla lo más compleja y se pueden extrapolar, se pueden generalizar estas definiciones y hablar del número de transporte de un componente I en una mezcla de n iones simplemente dividiendo la carga transportada por ese ion por la suma de la carga transportada por todos los iones, independientemente de que sean 2 o que sean 20. Y lo mismo para la conductividad molar. Vamos a seguir 5 minutos más. Vamos a pasar ahora a otro proceso de transporte que también ocurre en electrolitos y que de alguna manera, si bien no es tan importante en sistemas como baterías o celdas de combustible, en algunos casos es importante en sistemas de almacenamiento y conversión, que es la difusión. O sea, ahora vamos a ver qué pasa cuando un electrolito se mueven los componentes iónicos, pero no por efecto de un campo eléctrico, sino por efecto de un gradiente de concentración. Es un proceso difusivo. En este caso, en realidad vamos a suponer el caso más complejo. Vamos a suponer un caso donde hay un gradiente de concentración y hay un gradiente de potencial eléctrico, las dos cosas. En este caso, estas ecuaciones fenomenológicas que habíamos visto al principio no son suficientes. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones fenomenológicas, que son empíricas, fueron deducidas, fueron establecidas para el caso donde había una sola fuerza impulsora, o sea, solamente un campo eléctrico, solamente un gradiente de concentración. O sea, solo difusión, solo conductividad. ¿Qué pasa cuando eso sucede muy a menudo, incluso en sistemas de conversión y almacenamiento, donde tenemos las dos cosas? Tenemos un gradiente de concentración. Imagínense tener una batería donde hay una descarga, hay un proceso electroquímico sobre uno de los electrodos. O sea, hay una especie que se está consumiendo, se está produciendo en el electrodo. Lejos de ese electrodo, la concentración de esa especie es distinta. O sea que es casi inexorable que, asociado a todo proceso de transferencia de carga, el proceso faradaico, hay asociado un proceso también difusivo. ¿Okay? Entonces, aunque lo más importante en general es el transporte de carga,
la difusión también puede ser importante. De hecho, cuando yo mostré en la primera clase cómo es la curva típica del comportamiento corriente versus voltaje para un sistema que genera una batería, por ejemplo, una celda de combustible, vieron que para corrientes muy altas el potencial decae, y eso era, lo habíamos asociado, yo les había dicho, que era debido a sobrepotencial de transferencia de masa. Eso es un proceso difusivo. Cuando yo le estoy sacando mucha carga a una batería o a una celda de combustible, no alcanza la difusión de las especies reactivas hacia los electrodos para que la reacción se mantenga. Entonces hay una bajada en la tensión por problema de que la difusión no es suficiente como para mantener el sistema drenando corriente. Bueno, entonces en los casos en donde uno tiene dos gradientes, en este caso un gradiente de concentración, que acá lo escribo en realidad como un gradiente de potencial químico, pero es lo mismo, y un gradiente de potencial eléctrico, hay que recurrir a coeficientes más generalizados. Estos se llaman coeficientes de Onsager. O sea, básicamente es lo mismo que las ecuaciones fenomenológicas que vimos de Fick o de Ohm. Pero acá podríamos decir lo siguiente, que el flujo de una determinada especie en presencia de gradientes es la suma de unos coeficientes L y J multiplicado por XJ. Desde J igual a 1 hasta, en este caso sería 2, porque tenemos dos fuerzas impulsoras, gradiente de concentración y gradiente de potencial. Y estos coeficientes, que se llaman coeficientes de Onsager, son la forma más general de escribir la relación entre flujo de una especie, en este caso, por ejemplo, flujo de masa, y gradientes de distinto tipo. Si yo tengo solamente un gradiente, por ejemplo, gradiente de concentración o de potencial químico, esto obviamente es la densidad, el coeficiente de difusión. O si tengo solamente gradiente de potencial eléctrico, este coeficiente es claramente ZI por UI o lambda I. O sea, es claro, cuando tengo un solo gradiente, ¿qué pasa? Pero cuando tengo dos gradientes, hay lo que se llama efectos cruzados. Es decir, el gradiente de concentración tiene un efecto sobre la movilidad eléctrica, y el campo eléctrico tiene un efecto sobre el coeficiente de difusión. Entonces, por supuesto, todo esto tiene un fundamento termodinámico irreversible, bastante complejo y riguroso, pero no da el tiempo. Lo único que ustedes necesitan saber acá es que cuando yo tengo dos gradientes, dos fuerzas impulsoras, un gradiente de concentración o de potencial químico y un gradiente de potencial eléctrico, aparecen los que se llaman los coeficientes de Onsager. Por ejemplo, si analizamos el flujo del catión, que acá está escrito como J1 más. J1 es lo que está diciendo el subíndice a la izquierda del flujo, es cuál es el sistema de referencia que estoy dirigiendo, porque los flujos dependen del sistema de referencia. Cuando aparece un 1 significa que la velocidad de referencia es la velocidad del solvente. O sea, estoy midiendo todos los flujos respecto de la velocidad del solvente. Y el flujo del catión, J+, va a tener una contribución que es la de, si miran el primer término, el gradiente de potencial químico del catión. O sea que este coeficiente L++, el coeficiente de Onsager, que es L++, en realidad es lo que en Fick denominaríamos el coeficiente de difusión del catión. Es decir, el que determina cómo se mueve ese ion, cómo fluye ese ion por efecto del gradiente de concentración. Y el término asociado al gradiente de potencial, que es L++ por Z+ por F,
es lo que llamaríamos la movilidad del catión. ¿Okay? Pero aparecen otros dos términos que representan, en este caso, en cuanto afecta al flujo de catión, el movimiento difusional del anión, y cuánto influye en el flujo del catión el movimiento migratorio, la movilidad eléctrica del anión, o sea, de la otra especie. Y lo mismo tenemos para el flujo del anión. Cuando incluimos el flujo del anión, el término L-, por el gradiente de la potencial químico del anión, es la ley de Fick para el anión, o sea que el L-, no es otra cosa que el coeficiente de difusión del anión, y L-, multiplicado por Z- por F es la movilidad del anión. Pero aparecen estos dos términos que están al principio, que es, cuál es el efecto de la difusión del catión sobre el anión y cuál es el efecto de la migración del catión sobre el anión. Estos dos términos que están en la segunda ecuación y los últimos dos términos que están en la primera ecuación son lo que se llaman los efectos cruzados. ¿Cuánto influye un ion en la movilidad difusional o eléctrica del otro? Ahora, esto es una difusión. Y en la difusión, supongamos que yo no aplique un campo eléctrico. Supongamos que sea una difusión. Supongamos que las movilidades de los dos componentes iónicos, catión y anión, no son iguales. Siempre va a haber uno, vamos a ver cómo se puede estimar eso, pero por ahora simplemente admitamos que no son iguales, que un ion se mueve más rápido que el otro. O sea, supongamos, por ejemplo, que el catión, cuando hay un gradiente, esto está todo en un gradiente de concentración, que los hace mover tanto al anión como al catión en este sentido, ¿no es cierto? Pero supongamos que el coeficiente de difusión del catión es más grande que el del anión, se mueve más rápido. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, que después de un cierto tiempo, si yo miro una porción microscópica del sistema, voy a tener a los cationes adelante de los aniones. ¿Verdad? Eso es lo que uno espera. Si de más es mayor que de menos. Y eso lo que va a generar es un campo eléctrico local. O sea, no hace falta que yo aplique un campo eléctrico externo. Se genera un campo eléctrico local, que se llama potencial de difusión, debido a la diferencia de coeficiente de difusión entre los dos iones. Este es el fin que aparece en esta ecuación. O sea, no hace falta que yo aplique un potencial externo. Cuando hay una difusión y los dos iones que se mueven tienen distintas coeficientes de difusión, hay un coeficiente de difusión que hace, ¿qué efecto tiene el coeficiente de difusión? Tiende a frenar al más rápido y a acelerar al más lento, de manera tal de que este coeficiente, este campo eléctrico local o potencial de difusión, hace que los dos iones al final se muevan con la misma velocidad. Como tiene que ser, porque si no la solución no sería eléctricamente neutra. Si no, yo genero un gradiente de concentración y yo tendría una carga negativa enorme de un lado de la solución, para los iones que se mueven más rápido, y otro cargado con signo contrario en la zona de los iones que se mueven más lento. Eso no sucede justamente porque ese potencial de difusión que se establece evita eso. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, vamos a ver, el sodio se mueve más rápido, o sea, el cloruro se mueve más rápido que el sodio, y entonces es el campo eléctrico que se genera entre el cloruro que está delante y el sodio que está atrás, el que hace que los dos se muevan con la misma velocidad. Es decir, ese campo, ese potencial de difusión es un potencial local que se establece en distancias que son del orden de las distancias de Debye, o sea, unos pocos amperes, ¿no? O sea, son campos locales, no son campos macroscópicos. O sea, yo no voy a poder discernir de ninguna manera que hay una concentración, que hay un frente de un ion respecto del otro, ¿no? La solución la voy a ver eléctricamente neutra, pero localmente,
microscópicamente a nivel molecular, ese potencial es el que hace que la solución, que la condición de corriente total igual a cero se mantenga. O sea, la condición de corriente igual a cero en la difusión es obvia, porque los iones se mueven una vez que se estableció este equilibrio a través del potencial de difusión, los iones se mueven con el mismo flujo. O sea, el flujo de cationes y el flujo de iones es igual, como las cargas son distintas, la carga neta que circula es cero. Y si yo aplico esa condición de que la suma de estos dos flujos es igual a cero, yo puedo obtener una expresión para ese gradiente de potencial. Y lo que voy a obtener es esta expresión de acá, que me va a indicar cuál es la magnitud de ese gradiente de ese potencial de difusión. Si yo tengo un electrolito simple, habíamos visto ya que el flujo del catión está dado por esta expresión, en el sistema de referencia fijo al solvente, la velocidad del solvente es V1, y la del anión es esta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que cuando se establece el potencial de difusión, los dos iones se mueven con la misma velocidad, y a eso lo puedo llamar velocidad de la sal, componente 2, el solvente es el componente 1, la sal es el componente 2. La velocidad de la sal en realidad es la velocidad de cada uno de los iones, que son iguales. La concentración de la sal la puedo escribir como en función de las concentraciones iónicas, usando la relación entre concentración de la sal y concentración iónica. Y si calculo el flujo de la sal como el flujo del catión más flujo del anión, lo que obtengo es una expresión, que es esta que está acá, en donde A es una combinación bastante compleja de los coeficientes de transporte que vimos al principio, donde aparecen los 4 coeficientes de transporte, L++, L-, L+- y L-+. En realidad el L+- y el L- son iguales, eso sale en las ecuaciones de Onsager, no lo voy a deducir acá, pero en realidad en esta expresión que está acá, este L+- y este L- son iguales. Es una de las condiciones de las relaciones de flujo de Onsager. Y finalmente, lo que uno obtiene usando la ley de Fick para la sal, o sea el J2, que es la suma de los flujos de catión y anión, es esta expresión que está acá, que es una expresión bastante compleja, en donde el coeficiente de difusión del electrolito depende de este parámetro A, en donde están metidos los 3 coeficientes de Onsager. Recuerden que L++ y L-, se podían asociar a coeficientes de difusión de los iones, y el L++ tenía que ver con los efectos cruzados, o sea, el efecto que un ion ejerce sobre otro. Y aparece también, cuando uno hace el cambio de gradiente de concentración a gradiente de potencial químico, aparece la derivada del potencial químico con la concentración. Es decir, hay un factor termodinámico en el coeficiente de difusión, que es la relación entre el gradiente de potencial químico, que es la forma en que hay que escribir la expresión para los flujos, no en la forma de Fick, que es una expresión simplificada, sino en la forma de Onsager, que es con el gradiente de potencial químico. Por eso, al comparar este potencial, que es esta expresión de flujo, que es en términos de gradiente de potencial químico, para compararlo con la ley de Fick y poder sacar el D del electrolito, uno tiene que agregar el factor que permite convertir el gradiente de potencial químico en gradiente de concentración. Y ahí es donde aparece este término termodinámico, que si uno lo expresa en términos de molaridad y coeficiente de actividad del electrolito, no es otra cosa que este término M1 más M derivada del logaritmo del coeficiente de actividad del electrolito respecto a la concentración. Es decir, que para poder calcular el coeficiente de difusión de un electrolito, además de conocer el valor de A, que está relacionado con estos coeficientes de transporte, uno tiene que tener información termodinámica, tiene que conocer cómo varía el coeficiente de actividad
con la concentración. Hola. Hola. Sí, lo llamo en 15 minutos porque estoy en clase. Chao. Última consulta. Sí. Esos coeficientes de Gonzaga no dependen de nada, o sea, son constantes. No, también dependen de la concentración. También dependen de la concentración. Pero lo interesante es lo siguiente. Esos coeficientes, esto no lo voy a, esto simplemente para, demasiado complejo, no era mi intención entrar en tanto detalle con los coeficientes de Onsager, pero lo que quería señalar es que estos coeficientes de Onsager no son directamente medibles. Lo que uno mide cuando uno estudia un electrolito, o sea, una sal en un solvente, uno mide, por ejemplo, la conductividad eléctrica, mide el coeficiente de difusión, mide los números de transporte, T más y T menos. En realidad, de estas cantidades, solamente 3 son independientes, porque recuerden que T más T menos es igual a 1. O sea, si yo conozco el número de transporte del catión, el número de transporte del anión es 1 menos T más. O sea que en realidad son 3 cantidades experimentales que yo tengo. La conductividad específica de la sal, su coeficiente de difusión y el número de transporte de uno de los iones. Bueno, si yo conozco esas 3 cantidades experimentales, yo puedo obtener los coeficientes de transporte L++, L-, y el L+- que como les dije es igual al N-. Las relaciones son las que están acá. Las relaciones son las que están acá, en donde los números de transporte son a dilución infinita, pero estos coeficientes de difusión y estas conductividades son a la concentración en que está la sal, ¿no? O sea, estos coeficientes dependen de la concentración, porque kappa y D dependen de la concentración. Y por otra parte, a partir de estas relaciones, se puede ver que las movilidades iónicas a dilución infinita están relacionadas con los coeficientes de Onsager L++ del catión o L-, del anión. Y que el coeficiente de difusión a dilución infinita está relacionado con las movilidades a dilución infinita, o lo que es lo mismo, con las conductividades iónicas a dilución infinita. Y esto es una ley límite importante. Se llama ley límite porque esta igualdad solamente es cierta. Esta relación entre coeficiente de difusión y conductividad iónica solamente es válida a dilución infinita. Es decir, que si yo conozco las movilidades de los iones, catión y anión, a dilución infinita, yo puedo calcular coeficiente de difusión a dilución infinita. Esto es importante porque fíjense que el coeficiente de difusión en general uno lo extrae de una medida en donde uno generó un gradiente de concentración, mientras que las movilidades iónicas se miden a partir de experimentos donde uno genera un gradiente de potencial. Es decir, la fuerza impulsora que hace que los iones se muevan son distintas en cada caso. En el caso de la difusión es un gradiente de potencial químico o concentración, y en el caso de las movilidades iónicas o conductividades se debe a un gradiente de potencial eléctrico. Sin embargo, están relacionadas. Y esto tiene, todavía se puede ver con más detalle cuando uno deduce lo que se llama la ecuación de Nair-Einstein. Y esto tiene ¿cómo se llega a esta relación de Nair-Einstein entre el coeficiente de difusión de un ion? Fíjense que este es el coeficiente de difusión de la sal, ¿no? Este es el coeficiente de difusión de un ion, que es una cantidad que en principio no se puede medir en forma directa, porque cuando uno mide el coeficiente de difusión de un electrolito, mide el de la sal, no puede medir el de los iones en forma... O sea, uno no puede generar un gradiente de concentración de un ion y no generar un gradiente de concentración del ion de carga opuesta. Uno genera un gradiente de concentración de la sal, o sea, de los dos iones. O sea, que los coeficientes de difusión iónica no se pueden medir, pero sí se pueden medir los coeficientes
las conductividades iónicas. ¿Cómo? Uno mide la conductividad de la sal y después mide el número de transporte, y la conductividad iónica es el producto del número de transporte por la conductividad de la sal. Así que esta cantidad sí se puede medir. ¿Y cómo se relacionan ambas? Fíjense, cuando un ion, esto tiene que ver con la pregunta original, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un ion, cuando uno aplica un campo eléctrico, se mueva con una determinada velocidad, dada a una cierta concentración? Yo tengo un ion, por ejemplo, positivo, y aplico un campo eléctrico, ¿no? O sea, por ejemplo, una placa cargada positiva acá y una negativa acá, hay un campo eléctrico E que, al gradiente de potencial, mejor dicho, que genera un campo eléctrico en ese sentido, E, que hace que el ion experimente una fuerza, ¿no? Esa fuerza viene dada, como dice la transparencia, por la carga del ion multiplicado por el campo eléctrico. Esta es la fuerza eléctrica que hace que el ion se mueva en la dirección del campo. Si eso fuera lo único que le pasa al ion, y uno utiliza la ecuación de Newton, ¿qué es lo que debería suceder con la velocidad del ion? ¿Sería constante? Se debería acelerar. Si la velocidad es de ion, debería, supongamos que la aplico en un tiempo t igual a 0, el ion está en reposo, tiene un movimiento térmico, pero empieza a moverse con una velocidad que iría aumentando, porque la fuerza es constante. La fuerza es la carga, que es constante, por un campo que es constante. Entonces, la velocidad debería aumentar linealmente con el tiempo. Sin embargo, eso no ocurre. El ion adquiere rápidamente, casi instantáneamente, una velocidad constante. Y eso es debido a que hay otra fuerza que se opone a la fuerza impulsora, a la fuerza eléctrica, que es la fuerza viscosa. La viscosidad es la fricción del ion contra el solvente en el que se está moviendo. Entonces, la fuerza total sobre el ion es cero. Y eso es lo que hace que el ion adquiera una velocidad constante, que es la velocidad que nosotros definimos como VI, que después transformamos en una movilidad o en una conductividad, ¿no? Las cosas están todas relacionadas. La fuerza viscosa de una especie esférica que se mueve en un medio continuo que tiene viscosidad eta, viene dada por la ecuación de Stokes. Dice que la fuerza viscosa es igual a 6pi por eta, que es la viscosidad del medio, por r, que es el radio de la esfera. Esto está, la ley de Stokes es válida para objetos macroscópicos y esféricos, ¿no? Si no son esféricos, ahí las ecuaciones se complican más. Hay expresiones, pero se complican más. Por ejemplo, si el objeto que se mueve tiene una forma de un ovoide, bueno, hay que considerar el radio mayor, el radio menor, en fin. Hay expresiones. Lo más simple es considerar que los iones son esféricos, tienen radio R, se mueven con velocidad v. La fuerza viscosa es proporcional a la velocidad con que se mueve el ion. Cuando más rápido se mueve, más fricción hace contra el solvente. Y esta es la expresión de Stokes para la fuerza viscosa. Entonces, para que el ion se mueva con velocidad constante, es necesario que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza viscosa. Y esto me permite obtener la movilidad, que era el cociente entre la velocidad y el campo eléctrico. ¿Ok? Y a partir de esta expresión, usando la definición de movilidad, yo tengo una relación entre la conductividad iónica y el coeficiente de difusión, del ion a dilución infinita, que es lo que se conoce como la ecuación de Nernst-Einstein. Y esto es importante
en el sentido de que decía recién, ¿no? O sea, el ion se puede estar moviendo por el efecto de un gradiente de potencial eléctrico o se puede estar moviendo por el gradiente de concentración. Pero en realidad a alguien no le interesa cuál es la fuerza impulsora que lo mueve, lo importante es que haya una fuerza impulsora. O sea que la movilidad del ion es independiente de la fuerza impulsora. La velocidad que adquiere el ion en presencia de un gradiente de potencial o un gradiente de concentración es independiente de cuál sea la fuerza. O sea, el ion no distingue si lo que lo está moviendo es un campo eléctrico o un gradiente de concentración. Por lo tanto, es razonable que exista una relación entre la movilidad eléctrica, lambda, y el coeficiente de difusión, B. Y esa relación, que de nuevo digo, es solamente válida a dilución infinita, porque a concentraciones finitas esto se complica porque el lambda depende de la concentración de una manera distinta que el coeficiente de difusión. Entonces esta relación se rompe a concentraciones finitas, pero a concentraciones muy bajas esta relación es válida. Y eso me permite a mí calcular las conductividades iónicas a partir, a calcular los coeficientes de difusión que no son medibles para los iones a partir de las conductividades iónicas que sí son medibles. Entonces, estas son la relación de Nernst-Einstein, o si quieren también la de Nernst-Haber, que es la equivalente a esta nada más que para la coeficiente de difusión de la sal, no del ion, tienen que ver con este hecho que mencioné recién, que la movilidad de un ion es intrínseca del ion en el solvente en que se mueve, no depende de cuál es el gradiente que lo hace mover, si es el potencial o si es un gradiente de concentración. Esa es la razón por la cual ambos coeficientes se pueden relacionar unos con otros. Bueno, vamos a hacer un descanso acá y después vamos a empezar así a ver cuáles son las formas en que los modelos para poder explicar cómo la conductividad eléctrica depende de la concentración. Así que, ¿vamos a tomar algo de café?